Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos. Como pueden haber visto en el chat, hay interpretación para francés y para español, así que seleccionen su canal. Nuevamente, bienvenidos a este webinar organizado por la Global Alliance for Tax Justice, camino a las sesiones de el Marco de Naciones Unidas sobre la Convención Fiscal. Es un gusto ver tantas caras familiares y también otros nuevos de diferentes movimientos y regiones. Y las campañas y coordina ante Mateo King. Yo soy Tomás Luquín, soy organizador de incidencia en América Latina y soy parte de la organización de este webinar. Bienvenidos otra vez. Y para aquellos que no es que primera vez que entran, voy a compartir una presentación sobre quiénes son. Global Alliance for Tax Justice es una coalición liderada por el Sur, iniciada en 2013, y reunimos redes sobre justicia fiscal de Asia, Europa, Norteamérica, África y Sudamérica. Y nuestros colegas representan cientos de organizaciones en el mundo. Y desde esa perspectiva, tenemos claro que cualquier solución a los problemas y desafíos del sistema internacional fiscal debe de reflejar las voces de aquellos que se ven directamente afectados y dañados en el sur global, es decir, trabajadores, mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, etcétera. Entonces, juntos trabajamos por una redistribución fiscal progresiva que reduzca la desigualdad de los países en desarrollo y que ayude a asegurar los servicios esenciales y los derechos humanos. Esto va mano a mano con em, en nuestras regiones en reconocer em, y nuestros miembros que se reúnen de diferentes regiones para contarnos sobre la incidencia de campañas en el mundo. Para ello, una cooperación efectiva fiscal que sea distinta a la arquitectura financiera actual es esencial para lograr las metas que estamos mencionando. Eh, los diferentes movimientos hemos pasado por diferentes foros globales y siempre indicamos que los sistemas fiscales actuales están gobernados por gobiernos que aumentan la lucha y en muchos casos está liderado por multinacionales que o evitan el pago de impuestos y que no ayuda con derechos como la salud, infraestructura, igualdad de género, etcétera. Y también las disputas muchas veces se llegan a un acuerdo en lugares en que los poderes no son iguales. Entonces la cooperación fiscal sigue siendo una brecha muy grande y es muy separada de la gobernanza de los países. Como saben, se ha promocionado en los últimos años el abordaje de dos pilares, pero a pesar de todo el esfuerzo invertido por los Estados miembros en la participación de aquellos relacionados con el marco inclusivo, esta no se ha dado. No va con los intereses y preocupaciones del sur global y se ve obstaculizado. Como lo han visto muchas multinacionales ahora, se han visto exentas de algunas de las obligaciones. Y es por ello que queremos buscar la Convención Fiscal de las Naciones Unidas. Y es por ello que este proceso ha seguido creciendo. La fuerza detrás, este impulso de las Naciones Unidas de la operación fiscal ha sido el G77 al que se ha unido recientemente el Grupo de África, con un apoyo creciente de la academia, de los sindicatos y la sociedad civil en el mundo. El proceso, y por eso estamos aquí, ha continuado avanzado en las Naciones Unidas. Y nuestra responsabilidad como sociedad civil es garantizar que este momentum, este impulso, tenga los protocolos adecuados capaces de proporcionar herramientas multiefectivas para reparar los hoyos en el sistema. Pensamos que esta es una oportunidad que se da una vez en una generación de reescribir las reglas de modo que funcione para todos. Las negociaciones oficiales comenzaron en la sede de Naciones Unidas en agosto y van a continuar hasta mediados de 2027. Como tal vez aprendamos hoy día de nuestros panelistas, el inicio de la negociación sustancial en agosto no ha sido exactamente un paso adelante, pero tampoco ha sido un paso hacia atrás. Entonces, con este contexto, entendemos que las reuniones en Nairobi, que van a ser la próxima semana, son pivotales. Se espera que den inicio las negociaciones reales, tanto en términos de contenido sustancial y de claridad. Y aunque pensamos que entendemos
que aún es muy pronto en el proceso y que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo final o un texto de negociación se puede esperar a este punto, sabemos que las negociaciones van a ser cruciales en determinar la trayectoria del proceso. Entonces, hoy nuestros panelistas nos van a ayudar a mapear qué está en riesgo y qué se viene con esta sesión. Nuevamente, gracias por estar aquí. Les recuerdo que tenemos la opción de interpretación a español y francés. Por favor, manden sus preguntas en el chat en cualquier momento. Las vamos a recolectar para las preguntas y respuestas. Y ahora es mi placer invitar a nuestro panel de Alemvallejo, nuestro coordinador ejecutivo, para que nos hable de una perspectiva histórica del camino que nos trajo aquí. Derecha, tienes 15 minutos y te recuerdo, por favor, que cuando se esté acabando el tiempo, digamos, en los últimos 3 minutos, te lo voy a decir. Te dejo la sala. Muchas gracias, Tomás, por esta breve presentación en la que también has hablado un poquito de lo que yo voy a mencionar también. Lo que voy a tratar de hacer es voy a delinear 5 razones clave por la que avanzar ya es hora y por qué se deben implementar estos cambios y 6 puntos que podríamos esperar de la Convención Fiscal como solución a la problemática actual. La primera razón por la que la convención es oportuna, como dijo Tomás, es una oportunidad de una vez en una generación, porque los estándares fiscales globales actuales ya están muy desactualizados. Si es que uno ve el calendario, la mayoría de las raíces a las reglas que fueron creadas por las naciones fueron a comienzos de los 1930, en que muchos países aún no existían como entidades políticas, estaban bajo el colonialismo. Y trabajaba en torno a cómo, o la forma en que las multinacionales, compañías transnacionales organizaban sus negocios era muy distinto, al igual que la globalización y la digitalización. Estaban en un punto muy distinto a lo que ha evolucionado en las últimas décadas. Y las reglas fiscales no se han adaptado para reflejar estos cambios a nivel político y de moralidad. Entonces es más que tiempo para cambiarlo. Lo segundo, las reglas. La formulación de las reglas globales a nivel fiscal excluyeron al sur global. Al principio porque no eran completamente independientes, pero igual luego la OCDE tomó el liderazgo en la formulación de los estándares y las reglas. Entonces fue una exclusión de la gran mayoría de países en el mundo actual. Entonces esta exclusión es una de las razones por las que estamos buscando una cooperación fiscal internacional inclusiva. El tercer punto es que las reglas y los estándares tienen una desventaja para los países del sur global. Aquellos que redactaron la ley hicieron como prioridad el seguir los intereses internacionales. Solamente para darles un ejemplo, la mayoría de las reglas y estándares se basan en el principio de residencia, es decir, los países en el sur global que generalmente son una fuente de rentas fiscales em, como que no tienen los derechos fiscales sobre los ingresos que se dan en sus propios países. Eso hace crecer las inequidades globales, que afecta la movilización de recursos domésticos en los países en desarrollo. En cuarto punto, la OCDE mantuvo su dominancia en la formulación de reglas y estándares. En- entonces la ONU empezó a tomar el rol con la Liga de Naciones
como con el proceso de BEPS en el que se llama eh, eh, intento remoto inclusivo de la OCDE, que igual excluye otros, pero mantiene el proceso de toma de decisiones. Entonces es una de las razones por la que un problema global no puede ser resuelto solamente por la nube de los ricos. Y esa es una de las razones por la que la formulación de reglas y estándares debe de alejarse de la OCDE y regresar a la ONU. La OCDE ha prometido trabajar en incluir las prioridades de los países del sur global. La OCDE o su reforma fiscal de la OCDE incluye em, la consideración de las inequidades extractivas del sur global en este sistema fiscal y considerar las realidades fiscales que prioricen las necesidades de los países del sur global. Pero son complejas, son parches y no son realmente ejecutables en la mayoría de partes de miembros de la OCDE. Entonces reserva el status quo y la dominancia en la gobernanza fiscal. Para darles un ejemplo, en la propaganda que parece haber cambiado la problemática del Pilar uno, el alcance solo tiene máximo de 100 multinacionales que lleva a permitir el compartir solamente 10% de sus rentas globales. Entonces, de acuerdo a los estándares, esto no se puede reconocer como algo que cambie de manera fundamental el sistema fiscal. Entonces, ahora, mi segunda parte, ¿qué esperamos de la del proceso de la Convención Fiscal de Naciones Unidas? Lo primero es establecer un marco para cooperación internacional robusto en materia fiscal que sea equitativo para la cooperación fiscal global, basado en los principios de que los impuestos de un país no debe de erosionar los de otro. Tal marco debe de poner un fin a los vacíos y a las prácticas dañinas que muchas corporaciones multinacionales e individuos hacen para virar sus ganancias o llevar sus ganancias alejándolas del sur global, siendo estas una fuente de desarrollo. La convención debe de asegurar que la fiscalidad sirva para la justicia y la equidad. Y esperamos que esta convención establezca una gobernanza inclusiva, transparente a nivel global. Que esta convención sea una creación de un sistema democrático y transparente para la gobernanza fiscal global, en lugar de un arreglo exclusivo dominado por los países de la OCDE, que aseguran que todos los países miembros, grandes y pequeños, tengan una voz igual para crear estas normas y estándares. Y esto desmantelará el legado de exclusión e inequidad en la formulación de reglas fiscales a nivel global y creando una plataforma en que todos los intereses y perspectivas de los países sean respetadas. Luego, establecer reglas globales a nivel fiscal para evitar la elusión y evasión. Tener normas fiscales ejecutables para evitar la ilusión y evasión fiscal por corporaciones multinacionales. De modo a armonizar estándares de transparencia y asegurar que las rentas de las actividades económicas se fiscalicen en sus países, cerrando las brechas e inconsistencias en el sistema global. La Convención puede evitar
Esta ilusión y asegurarse de que las rentas públicas sean destinadas a las necesidades del país. No es directamente el rol de la convención el formular normas a nivel doméstico o local, pero el contexto internacional que crea va a conducir sistemas fiscales nacionales progresivos y un entorno internacional que soporte o que dé apoyo a los sistemas progresivos a nivel nacional. Los países en desarrollo en particular basan sus políticas en el contexto internacional para implementar normas fiscales. Y la idea es que puedan incorporar esto sin tener presión de represalia y que se puedan alinear las políticas fiscales que reduzcan la inequalidad, que tengan las mismas metas y que ayuden a avanzar la justicia social y los derechos humanos. Y una convención acordada puede establecer un sistema fiscal alineado con los ODS y otros acuerdos. La Convención de las Naciones Unidas debe de traer al sistema global la cooperación internacional para países en desarrollo para asegurar que las normas fiscales globales sean consistentes con las llamadas de desarrollo sostenible y otros acuerdos de Naciones Unidas y compromisos sobre derechos unidos, acción climática e igualdad de género. Estas agendas globales pueden transformar la materia fiscal a una herramienta poderosa para el financiamiento del desarrollo y construir una economía global más justa. Finalmente, una convención de Naciones Unidas en materia fiscal puede crear más políticas y espacio financiero para los países del sur global para determinar su desarrollo y sus políticas sociales y económicas. Estas políticas pueden ayudar a los países a crear sus propios caminos de desarrollo con independencia, sin depender tanto de la ayuda extranjera, y ayudar a los países a movilizar sus propios recursos públicos al fiscalizar de manera justa a las corporaciones que operan en su país, ayudando a los gobiernos a invertir en protección social, servicios públicos y desarrollo sostenible. Prioridades de desarrollo en base al contexto nacional y a las elecciones democráticas, en lugar de ser restringidas por condiciones del FMI y del Banco Mundial. Muchas gracias. Lo dejo para debate por otras partes. Muchas gracias. Buenas, Rodereje, muchas gracias. Gracias por respetar el tiempo también. El marco que nos has dado se alinea tanto con la urgencia y la oportunidad para nosotros y nos lleva directamente a Nairobi. Entonces, me doy cuenta de que me olvidé de explicar la dinámica del webinar, así que después de la gran participación de Dereje, ahora quisiera presentarles a nuestros panelistas. Tenemos a Toby María Raidi. Ella está en Eurodad, trabaja con la justicia fiscal y es miembro del Comité de Coordinación. Lee Wendell es Senior Policy Lead de Arquitectura Financiera Internacional en Sudáfrica. Ella es coordinadora de campañas globales para Europa. Ignacio Sinimaripón, coordinadora sobre justicia fiscal en Asia y también para APNMD, Irian Moreno para América Latina y Latindad y también es presidente de la Alianza Global del Comité Organizador. Y nuevamente, antes de pasar a hablar con los panelistas, primero una dirección. Por favor, dejen sus preguntas en el chat y vamos a tratar de recogerlas para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, empiezo contigo, Tobe. Gracias por estar acá. Entonces, la convención. Probablemente sea el texto más importante en el proceso y va a ser abordado y discutido por parte de los miembros en la primera semana en Nairobi. ¿Puedes compartir con nosotros algunos análisis del texto, la redacción del texto que se ha publicado, el borrador? ¿Qué podemos esperar en Nairobi?
¿Y qué crees que podría ser las demandas clave para los negociadores en lo que empiezan las conversaciones? Tienes 5 minutos, Sobe. Muchas gracias. Gracias por organizar esto también y gracias a todos por participar. Y sí, de hecho, hay tres flujos de trabajo en las negociaciones y lo primero es sobre la convención en sí. Y una de las grandes cosas que están a nuestro favor en este proceso es que terminamos el año pasado con un mandato bastante ambicioso. El objetivo de la convención se especifica y es un objetivo bastante ambicioso e incluye el trabajo de establecer un sistema internacional fiscal para el desarrollo sostenible. Y esa oración tiene dos componentes, tiene impuestos o fiscal, pero también tiene el vínculo al desarrollo sostenible. Y eso fue una solicitud clave de nuestro lado. Y ahora también es una parte clave de cómo debemos medir cómo va avanzando y lo que debemos de demandar de parte de nuestros gobiernos. Y segundo, qué esperar en la sala en Nairobi. Estos son días todavía muy tempranos, ¿no? Em, em, no es más corto que una revolución lo que ha pasado. Definitivamente tenemos negociaciones transparentes en que podemos estar en las salas, pero todos los gobiernos están allí, excepto los Estados Unidos, que se fueron, pero todos los demás están allí y están discutiendo ese tema juntos. Y, y queda muy claro que eso es algo muy nuevo. Y los países también todavía están encontrando, digamos, sus pies, sobre todo en el norte global, y vamos a entrar a los roles de las regiones después. Pero una de las cosas que está manteniendo a todos juntos es que el tema de la falla del sistema fiscal es algo que tiene un impacto sobre los países y las personas en todo el planeta. Entonces, hay, hay un problema colectivo aquí, pero también está el mandato de que pues deben entregar, ¿no? Y lo segundo, una buena noticia es que ahora tenemos un primer texto borrador. Y ese texto llega muy temprano en el proceso. De hecho, es bastante el tener un texto sustancial cuando básicamente es la segunda vez que se reúnen. Es la tercera sesión, pero tuvieron las dos primeras, una tras otra en Nueva York en agosto. Entonces es la primera vez que se ven, ¿no? Si es que quieren decirlo, todavía es muy temprano en, digamos, la experiencia de citas. Y eso también queda bastante claro en el borrador, porque el borrador está casi vacío, es bastante bajo a nivel de ambición. Y lo primero para decir del texto es que no establece un sistema fiscal internacional para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, el párrafo sobre el desarrollo sostenible es bastante superficial y, y básicamente está como que copiado de los términos de referencia o el mandato. Algo más que es interesante es que el texto no tiene realmente soluciones multilaterales. Y eso es, de hecho, lo que esta entidad puede hacer. Puede desarrollar soluciones conjuntas entre los gobiernos. Pero si ves el texto, una de las soluciones clave que receta se trata de intercambio de información, pero van a ver que el lenguaje es bastante vago. No hay mecanismo internacional para ayudar con este intercambio y el intercambio ni siquiera es automático, ¿no? Entonces, por más de una década hemos tenido intercambio de información automático facilitado por acuerdos internacionales. Pero tal como dijo Dereje, esto lo desarrolló la OCDE y uno de los grandes problemas que teníamos era que los países en desarrollo en gran parte no obtenían el acceso a estas soluciones si no funcionan para ellos. Entonces, estamos al nivel en que tenemos intercambio automático de información, pero tenemos que tomar un paso adicional en crear soluciones en que todos los países sean iguales y beneficien en términos similares. Entonces, esto es para mostrar que el texto está bastante lejos de donde tiene que estar. Pero esto no es necesariamente algo sorprendente a este punto. Lo que tiene que pasar en Nairobi es que los Estados miembros deben de comenzar entregando sobre el mandato.
Y una razón importante para ellos, para que sean los que deben de rendir cuentas, es que el mandato dice que el proceso debe ser liderado por los Estados miembros. Son los gobiernos los que tienen que venir y proponer las soluciones que deben de entregar sobre el mandato. Y son los gobiernos los que tienen que encontrarse entre ellos y empezar a negociar. Y estamos saliendo de un periodo en que ha habido reuniones en Zoom. Estas reuniones han sido bastante cerradas, en que no se nos ha invitado, pero la forma en que se dan los procesos de la ONU no es algo que uno pueda hacer por Zoom, porque realmente necesitas ver la participación en buena fe y necesitas ver una situación en que no nada más digan la posición que tienen cuando empezaron las negociaciones, sino que tienen que escucharse unos a otros y empezar a desarrollar soluciones conjuntas. Como sociedad civil, por supuesto, hemos hecho nuestra tarea. Y creo que si ven las posiciones, ¿no? de la sociedad civil, probablemente sean las más elaboradas. Pero tenemos un número de sugerencias bastante claras que involucran reformas fundamentales del sistema fiscal corporativo global para entregar en la parte del mandato en que indican que deben de asegurar la fiscalización equitativa de las corporaciones multinacionales, que en parte involucra la parte de las empresas, pero también la transparencia, permitir al público que pueda ver cuántos impuestos pagan las corporaciones multinacionales en cada país en los que operan. También tenemos muy buenas propuestas sobre individuos de alto patrimonio y también el mandato dice que prometen que van a fiscalizar de manera efectiva a estos individuos, entonces tiene que haber impuestos sobre los más ricos. Ahora, sobre desarrollo sostenible hay un número de propuestas que incluyen introducir los impuestos sobre los contaminadores a las personas más ricas y las corporaciones en el mundo. Y también tenemos algunas decisiones que ya se han tomado sobre el proceso de financiamiento para el desarrollo, en que dijeron que iban a explorar un tema como los impuestos que responden al género. Entonces también estamos yendo a Nairobi y decimos, ok, ya dijeron que van a hacer esto, hay que empezar a entregar en materia de ello. Esas son las cosas con las que vamos a llegar a Nairobi. Creo que estamos trayendo muchas propuestas y muchos colegas. Nairobi va a ser definitivamente crucial para hacer que los gobiernos entren a la parte de trabajo en la que muestran sus propuestas para cómo resolver los problemas. Nosotros también mostraremos nuestras propuestas, pero también hay que ver una participación real entre los países en la mesa. Y al final, eso es lo que nos va a dar soluciones multilaterales y vamos a tener que asegurarnos de que entreguen sobre el mandato que han prometido que iban a seguir. Entonces lo dejo ahí, pero gracias. Gracias, Tobe. Muy bien. Ahora voy a pasar a Ginny. Ginny, como mencionó Tobe y como todos sabemos, mencionó los términos de referencia, digamos, la hoja de ruta, que es el que se acordó el año pasado, que incluía un compromiso de que la cooperación internacional fiscal en este proceso debería contribuir al desarrollo sostenible en todas sus formas. Entonces creo que todos compartimos que es un tema muy relevante que tenemos que abordar, entre otros temas, el género y las implicaciones ecológicas de este proceso. Entonces, como sabemos, el género ha sido un foco bastante importante para el sistema fiscal por mucho tiempo, o para esta reforma. También vemos ahora que los movimientos fiscales y climáticos están trabajando cada vez más juntos. Entonces, ¿cuál es la condición de género en la convención? Y sobre el clima, sobre todo con las sesiones que se superponen entre Belém y Nairobi, que está también, eh, qué pasa con torno al clima. Y nosotros qué pensamos como sociedad civil sobre esos temas. Y tienes 5 minutos para elaborar en torno a todo esto. Por favor, Ginny, dale. Gracias, Tomás. Puede que repita algunos de los puntos importantes que ya se han mencionado. Em, tenemos expectativas muy altas de Nairobi, a pesar de los desafíos que hemos visto también. La Convención Fiscal de Naciones Unidas futura realmente debe servir como un instrumento importante para permitir a los gobiernos y a toda la comunidad internacional para abordar de manera efectiva el género y la igualdad y darse cuenta, no, y llevar
efectividad de los derechos humanos. Es un importante instrumento. Hay varias formas en que una Convención Fiscal de Naciones Unidas puede jugar un rol en asegurar un sistema fiscal justo, internacional, evitar los abusos también y obtener más recursos para los gobiernos para financiar servicios públicos esenciales y de calidad, sobre todo para la salud y la educación, que son muy importantes para lograr la igualdad de género. Construyendo sobre la FFD4, sobre el documento final, tenemos la oportunidad de apuntar más alto y trabajar para integrar las dimensiones de género en la Convención de Naciones Unidas en materia fiscal y establecer estándares globales sobre cómo debería verse una fiscalización a nivel de género y que sea parte del marco de la Convención. El proceso de Naciones Unidas en materia fiscal se da al mismo tiempo que la COP30 en Belém, lo que nos recuerda que eso también es una gran oportunidad para que los impuestos realmente trabajen por el planeta. Por lo menos dos o tres puntos fundamentales deben integrarse bien en en el texto final o principal de la Convención Futura de la ONU. Por ejemplo, los impuestos sobre medio ambiente, que deben de ser parte de un sistema fiscal progresivo e integral, incluir las prácticas de fiscalización ambiental en diferentes partes del mundo y poner la carga sobre, que no ponga la carga sobre la gente ordinaria y los comercios ordinarios, que es bastante regresivo. Más específicamente, me parece que Tome mencionó brevemente que la sociedad civil tiene propuestas para introducir un sobreimpuesto global sobre la industria en una tasa incremental, y abordar la acción climática y la desigualdad de género. Otro punto es los impuestos sobre individuos de alto patrimonio. Tenemos muy poca gente tan onerosa con tanto dinero en el planeta y eso es un gran problema, sobre todo en sus marcas, la marca que dejan en sus huellas de carbono, a expensas del país o al costo de las personas ordinarias. Realmente es un tema de justicia económica y ambiental, que tal y como eh, ellos, las industrias deben de pagar su parte de manera justa, las rentas recolectadas deberían de dirigirse o las rentas fiscales que salen de ahí deberían dirigirse a abordar las inequidades. En el futuro no se debería utilizar una convención fiscal para justificar la expansión de prácticas extractivistas de las corporaciones. Entonces, por ejemplo, en la extracción de minerales que son críticos para la transición, o lo que llamamos los minerales de transición, o el fortalecer lo que a veces llamamos la captura corporativa de la de la agenda energética, o incluso la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Y voy a tomar esta oportunidad para compartirles que junto con nuestros socios y camaradas en Brasil y en el sur de África, estamos teniendo un evento híbrido eh, que pone a Belém y a Nairobi para llamar la atención a lo que llamamos el lavado verde de los flujos financieros ilícitos y del extractivismo y el rol del poder corporativo en esta dinámica. Es el 12 de noviembre y esperemos que aborde los temas de fiscales, del medio ambiente y energía y que nos lleve a las discusiones de la convención. Es el 12 de noviembre a las 12:30 a las 2 p.m. en la Universidad de Pará, en Belém. Y al mismo tiempo vamos a vincularlo con Nairobi a las 6:30 p.m. en Nairobi. Entonces todo por ahora, Tomás, y va a ser un gusto tener discusiones contigo al respecto después. Gracias, gracias Ginny, muchas gracias por esa perspectiva. Toda la agenda de desarrollo sostenible es bastante relevante para las discusiones que vamos a tener y esperamos poder participar en el evento que estás organizando. Y voy a regresar a lo específico de la convención y voy a invitar a Everly Wendo. Evelyn, junto con la convención, estamos viendo las negociaciones de dos protocolos tempranos que están en juego. Ahora eres nuestra experta en el protocolo 1, que cubre la parte fiscal de los ingresos de servicios transfronterizos en una economía globalizada.
Si no me equivoco, me puedes corregir, no deberíamos esperar negociaciones línea a línea, sino una actualización más bien de lo que se ha estado discutiendo. Entonces, ¿cómo ves tú sobre este protocolo? ¿Cómo va? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está discutiendo? Bienvenida. Gracias. Espero que me puedan escuchar bien. Lamentablemente tengo que utilizar tanto mi laptop como mi teléfono para poder participar. ¿Me escuchan bien? Sé que me pueden poner el pulgar arriba. El protocolo 1 es particularmente importante para los países en desarrollo debido a que los servicios transfronterizos y particularmente la digitalización de los servicios transfronterizos ha sido un área significativa de evasión fiscal en el continente y es particularmente importante para el grupo africano, entre otros países del sur global. Para nosotros, lo más importante es, incluso dentro de este protocolo, es asegurarnos de que por primera vez negociemos la distribución justa de derechos de impuestos entre los servicios transfronterizos como grupo, pero también asegurarnos, todavía me escuchan bien, ¿verdad? Ok. Y también asegurarnos de que también, disculpa, alguien está tratando de llamarme un segundo. También asegurarnos de que por primera vez obtengamos una solución multilateral e inclusiva, adecuada, camino a la fiscalización de la economía digital, siguiendo el fracaso de particularmente el Pilar uno, em, parte A. Y también es importante tratar lo mejor posible para por lo menos obtener, incluso si no obtenemos el apoyo del oeste, del occidente, crear una coalición entre el sur global o una coalición de los que están dispuestos, de personas que están dispuestas a llegar a un abordaje armonizado de una fiscalización tanto de los servicios como de los servicios digitales y la economía digital. Y la otra parte importante, diría, particularmente para este protocolo, es asegurarnos de que cualquiera que sea la solución que proponemos se alinee incluso con la administración tributaria menos capacitada que tenemos en los países de desarrollo. Porque uno de los temas que hemos tenido antes es ir de lo muy complejo o ir o buscar lo muy complejo o buscar, disculpen. Entonces, buscar algo muy complejo o soluciones muy complejas que son difíciles de administrar en países en desarrollo, que terminan resultando en una situación en que uno tiene una buena solución, sí, pero para poder implementarla, la causa administrativa va a superar los ingresos que se podría recolectar por medio de esa solución. Entonces es bastante importante que también nos aseguremos de tener soluciones que son sencillas y fáciles de administrar, incluso en lo que estamos discutiendo, qué es lo que queremos del protocolo uno. Y creo que un punto importante es que tenemos que todavía asegurarnos de que incluso las mejores ideas que están en el protocolo uno no se limiten al protocolo uno, sino que se limiten a sino que también se puedan compartir con la Convención Marco. Entonces, en el protocolo uno discutimos los impuestos a los servicios intergrupo. Entonces, estamos viendo la pregunta del sistema de transferencia de precios y si el principio todavía es necesario considerando los desafíos y complejidades que enfrentamos. Y una de las soluciones que estamos discutiendo es la propuesta de crear una fiscalización o distribución proporcional. Y no solamente sobre el protocolo uno, sino que también se debe de discutir en la Convención Marco. Entonces, eso es lo que tenemos.
Pero aparte de eso, yo diría que esos son los principales puntos, tener soluciones que sean fáciles de administrar, incluso para eh, la administración tributaria menos capacitada dentro del continente y en el sur global. Y como propuesta de solución, también tener nuevas reglas nexo, que es uno de los desafíos principales cuando se trata de la fiscalización de la economía digital. Finalmente, dar reconocimiento multilateral al concepto de presencia económica significativa, que es algo que los países en desarrollo ya están implementando. Y también asegurarnos en lo que discutimos el protocolo uno que haya una distribución justa de los derechos fiscales y que vamos a negociar esto particularmente como Sur Global, como un bloque, y asegurarnos de que estemos protegiendo nuestros derechos fiscales como países fuente. Y diría que sí, ese es el resumen de lo que queremos obtener del protocolo uno. A pesar de que estas discusiones van a pasar sobre todo en la sesión preparatoria, todavía estamos viendo este proceso y todavía estamos asegurándonos de que todo salga bien, incluso en lo que entramos a la sesión de noviembre. Gracias, Tomás. No, gracias a ti, Evelyn. Muy interesante. Nos prepara las siguientes preguntas acerca de todos estos temas que has estado mencionando, porque ya tenemos algunas preguntas en torno a cómo se deben ver las reglas, por ejemplo, en Nexo, y muchos otros temas. Pero bueno, pasemos al protocolo 2 con mi amigo y colega Lison, de Francia. Lison, el segundo protocolo eh, se enfoca en prevención de disputas y resolución de disputas y va a ser abordado durante la segunda semana en Nairobi. Y también sabemos ahora que tenemos un tema que no, Tobe ha mencionado. Entonces, ¿en dónde estamos en estas discusiones sobre el protocolo 2? ¿A dónde se encaminan? ¿Y cuáles son las expectativas de la sociedad civil para Nairobi en torno a esto? Te dejo en la sala por 5 minutos. Gracias, Tomás. Hola a todos. Entonces, sobre la prevención y resolución de disputas, primero es importante recordar que este protocolo fue definido como el segundo protocolo porque eh, los países no están buscando priorizarlo. Entonces, tal vez ver cuál es el tema actual que tenemos con las disputas fiscales. La barrera principal para esta prevención efectiva y resolución efectiva de disputas está en el sistema corporativo fiscal actual. Entonces, el sistema de disputas no viene del mecanismo, sino del sistema corporativo fiscal en sí. Ese sistema, sus reglas están construidas en torno a la transferencia de precios y al principio de Homelands. Entonces, asumimos que las diferentes filiales de la misma multinacional pueden tributar como si fueran empresas independientes, que es una ficción y genera confusión, brechas y lleva a conflicto sobre realmente dónde se hacen las ganancias y quién puede hacer que tributen. Es un sistema que está desactualizado, es opaco, es injusto y produce muchas disputas. El sistema también actualmente se basa en miles de tratados fiscales multinacionales que se han negociado de manera desigual y que producen un sistema fragmentado con muchos desbalances de poder. Entonces, ese sistema en general produce muchas disputas debido a que evita que los países puedan hacer que los diferentes países o sus corporaciones tributen de manera efectiva. Y el problema que tenemos ahora con este protocolo es que la dirección que está tomando parece ser más es encontrar algunas soluciones parche en lugar de ver el problema subyacente. Como sociedad civil, nuestra posición siempre ha sido una llamada a arreglar el sistema en general y no solamente manejar sus consecuencias. Sería reemplazar el sobreprecio y el principio de Homelands con una convención fiscal efectiva. Entonces hemos estado buscando eh, la reformulación de distribución, lo que significaría que las multinacionales serían tratadas como entidades únicas y globales, dependiendo de sus actividades económicas, como fábricas, incluyendo a los trabajadores, las ventas, etcétera. Y también asegurar la transparencia por los reportes país que va a resultar y va a evitar muchas de las disputas que tenemos.
Entonces, mucho de este trabajo se relaciona al trabajo que está dándose ahora bajo el flujo de trabajo uno en la convención y creemos que la elaboración del compromiso de la convención es una prioridad también para resolver las disputas y también relacionado a este flujo de trabajo. Uno de los compromisos en la Convención es la distribución justa de los derechos fiscales, incluyendo a las empresas multinacionales, y esto traería todo el trabajo que estamos haciendo para este protocolo. Entonces, ¿a dónde van las discusiones en Nairobi? Los colegas, como dijiste Tomás, han compartido sus notas para la primera parte del año, han estado viendo el alcance del problema y ahora están compartiendo notas e identificando posibles soluciones. Pero la mayoría de lo que se ha propuesto sigue estando sobre el mismo paradigma. La asunción subyacente es que el sistema de transferencia de precios ha llegado para quedarse. Y es a pesar de que es la principal razón por la que hay estas disputas, no parece que el protocolo se vaya a construir en torno a la opcionalidad en que los países puedan elegir el mecanismo de disputas al que se van a unir y pueden implementar. Va a mantener el marco bilateral, de acuerdo bilateral. Y las notas de los colegas proponen algunos procesos como procedimientos de acuerdo mutuo para arbitraje como herramienta opcional. Hay muchas preocupaciones acá. La opcionalidad puede sonar inclusive, pero en la práctica igual significa que habría un sistema fragmentado. Y creemos que la razón principal del proceso de la convención es tener un acuerdo más amplio y crear un sistema internacional coherente y constante. También el tema de la opcionalidad, nuestra preocupación es que esté allí también para promover algunas herramientas como el arbitraje que son una gran alerta para muchos países, sobre todo en el sur global. Claramente mencionan que se oponen en las últimas sesiones de agosto. La mayoría tienen experiencias con inversionistas tomando el arbitraje y han mostrado que este mecanismo es problemático, puede desestimar el interés público en países en desarrollos y es muy costoso con procedimientos con sesgos. Entonces, no queremos que el protocolo promueva alguna solución que sea muy peligrosa para los países en desarrollo. La nota también indica que el compartir la información y transparencia son importantes para evitar las disputas, prevenir las disputas, si estamos de acuerdo. Nos parece que la transparencia es una solución importante, sobre todo para la prevención, pero debemos de insistir en la importancia del Public CBCR y también las bases de datos comparables que muestren eh, ejemplos. Y también pensamos que es una asunción falsa o una presunción falsa porque eh, hay transacciones para las cuales no hay transacciones comparables. Ahora, viéndose de Nairobi, es importante que recordemos a los negociadores que tenemos una necesidad de arreglar el sistema y no solamente manejar sus consecuencias. Es así como nos alejamos del manejo de disputas a la prevención de disputas, al construir una coherencia, justicia e igualdad en el sistema fiscal global y esperamos que en la segunda semana, después de una gran discusión del protocolo uno o más bien sobre la convención y el compromiso clave, en la discusión de la segunda semana se beneficie de una discusión ambiciosa y que los negociadores no solamente vean soluciones técnicas y de parche, sino que trabajen para algo realmente ambicioso, integral. Gracias, Tomás. Gracias, Lizón. Muchas gracias. Y ahora le paso la sala a Luis Moreno. Él va a hablar en español. Así que si quieren cambiar a inglés para escucharlo en inglés, dale, Luis. Okay, thanks, Thomas. As Thomas said, I will speak in Spanish, so please, Sí, como you dijo can Tomás, voy turn a hablar en your. español, así que pueden poner la your- interpretación. Gracias, Luis. Entiendo que la mayoría ya deben haber pasado al canal. Dame un segundo. Let's give one more second for people to switch into the proper channels. So I will ask you the question in Spanish. Luis, desde la sociedad civil hemos venido realizando campañas y acciones alrededor del mundo para lograr la creación de este proceso
hace muchos años, durante mucho tiempo. Y hemos participado tanto de las conversaciones de los términos de referencia el año pasado como de las primeras sesiones de negociaciones. Quería preguntarte cuál entendés vos, desde la perspectiva del Agache y de América Latina, que es el rol de la sociedad civil en este proceso, cómo ha sido el involucramiento hasta ahora y qué podemos esperar de lo que va a suceder en Nairobi para la sociedad civil. Tenés 5 minutos para responder, compañero. Ok, muchas gracias, Tomás, y bueno, saludar a toda la audiencia. Bueno, mira, yo creo que el rol que ha jugado la sociedad civil a lo largo de los años para el impulso y creación de este proceso en las últimas décadas ha sido muy, muy importante, ¿no? Hemos tenido un arduo y largo trabajo de incidencia, de movilización, de investigación, de propuestas y desafíos para poder que este proceso que tenemos actualmente sea tangible, ¿no? Hemos tenido mucho trabajo en los cual la evolución a lo largo de los años sobre este proceso ha requerido además tratar de involucrar a no solo a las organizaciones que trabajamos en los espacios de justicia fiscal, sino también un espacio más grande con diversas organizaciones, movimientos, tanto sindicales, movimientos regionales, movimientos de lucha también por el logro de los derechos humanos, por la igualdad de género, la lucha también contra los impactos generados por las afectaciones climáticas, ¿no? De los modelos basados justamente en energía fósil, altamente contaminante, como se ha señalado acá, y depredadora del medio ambiente y de los derechos de las poblaciones, ¿no? Entonces, ha habido un trabajo arduo de parte de la sociedad civil, ¿no? Desde su implementación, que ahora de la convención y con este logro, ha sido muy importante y crucial justamente para nosotros el abordaje de la sociedad civil, porque actúa también la sociedad civil como un motor para la mejora de la toma de decisiones y la rendición de cuentas, ¿no? Eh, el papel de la sociedad civil considero que ha sido también crucial por diversos motivos o diversas razones, ¿no? Porque, bueno, ya se ha señalado acá, digamos, durante las presentaciones, algunos aspectos cruciales, ¿no? Principalmente la lucha contra un sistema fiscal que es obsoleto, ¿no? Que redunda en que nuestros países tengan dificultades, sobre todo los países del sur global, dificultades por recuperar enormes recursos tributarios para el financiamiento de las políticas públicas y los derechos humanos, como se ha explicado también acá. Entonces, bueno, el papel de la sociedad civil también ha sido muy importante, digamos, porque primero ha sido importante para abogar por la justicia fiscal en general, ¿no? Porque además aporta legitimidad, ¿no? Al sistema, representa justamente los intereses de la ciudadanía en general y de las comunidades más afectadas, digamos, tanto por la evasión fiscal y la injusticia tributaria, pero también por las diversas afectaciones que se ha venido dando, digamos, a lo largo digamos, a lo largo de los años, ¿no? Porque, por otro lado, también creo y considero que de una u otra manera enriquece el debate, ¿no? Aporta, como ya hemos visto y hemos escuchado a nuestros y nuestras compañeros, y como lo hemos visto también en la articulación que hemos tenido a nivel global para enriquecer este debate, aporta mucha experiencia técnica, ¿no? Y su vinculación también sobre las implicaciones económicas y sociales de las políticas públicas ha sido muy relevante, ¿no? Los aportes valiosos y el conocimiento diverso sobre las diversas propuestas que se han ido incrementando y se han ido abordando resultan cruciales y se resultan cruciales también para que los gobiernos puedan tener, digamos, algunas opciones fuera del sistema tributario actual que se viene llevando a cabo, ¿no? Que como se ha señalado en en los objetivos, actualmente es un sistema, la necesidad de tener un sistema tributario inclusivo, eficiente, justo, transparente, equitativo y fiscal para el desarrollo sostenible es algo que no se está dando, ¿no? Si no, no lo pondríamos como objetivo de esta convención, ¿no? Entonces necesitamos, como ya se ha mencionado,
cambiar, digamos, las normas tributarias para el beneficio de todos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces se necesita una convención robusta, ¿no? Y el enriquecimiento de este debate y el aporte que la sociedad civil tiene digamos, es uno de los objetivos clave, ¿no? Para que los gobiernos también, de una u otra manera, bueno, puedan asumir algunas propuestas y también estén mejor preparados para responder a los desafíos y a las realidades que estamos enfrentando actualmente. Y justamente la convención Marco nos ofrece ese espacio, ¿no? Y también se verá fortalecida. Además, también creo que es un espacio importante para la rendición de cuentas, porque la sociedad civil ha actuado como vigilante, ¿no? Asegurando también eh, que los gobiernos y otros actores también tengan una responsabilidad específica sobre los compromisos que están asumiendo o que deben asumir en este proceso. Y además también el proceso, digamos, la participación de la sociedad civil en este proceso me parece que aporta además transparencia, ¿no? Porque el desarrollo de esta Convención Fiscal de las Naciones Unidas con participación civil, digamos, permite además, ¿no? Una mayor difusión, mayor discusión, mayor debate sobre las decisiones que se van tomando por los delegados o los representantes que están participando de este proceso en Naciones Unidas, y además brinda, digamos, la certeza de que las reglas en ese orden deberían buscar justamente o estar alineadas con los objetivos y principios que se quiere seguir abordando dentro de la Convención Tributaria, ¿no? Entonces, desde ese marco también creo que considero que la sociedad civil debería seguir aportando, ¿no? Con su experiencia técnica, con su experiencia de articulación, tanto de movilización social con los diversos sindicatos, con los diversos movimientos sociales, los movimientos regionales que también se ven, comunidades que se ven afectadas, participando también en igualdad de condiciones con otros actores y contribuyendo también muy activamente en la elaboración de esta convención, ¿no? Porque, digamos, la participación de la sociedad civil está dentro de este proceso, está respaldada también por un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Que justamente alienta, digamos, a los actores relevantes en las negociaciones de esta convención. Entonces, para no ir más allá, bueno, y tratando de mantener el tiempo, dejo ahí mi participación. Ahora regresamos al idioma original. Creo que lo que nos ha compartido Luis ha sido bastante importante sobre cómo este proceso se ha ido dando, ha sido impulsado y seguido por la sociedad civil y la relevancia de nuestras intervenciones en el proceso. Nuevamente, esto no hubiera podido ser posible sin las organizaciones del Sur Global, como aquellas que organizan este webinar de hoy, junto con la Secretaría de GACHE, Justicia por África, la Red de Justicia Fiscal y Task Fiscal Justice de Asia, y miembros globales como Eurodad y North American Membership. Entonces propongo a hacer una segunda ronda de preguntas para tratar de tener un mejor entendimiento de las posiciones globales en el camino a Nairobi. Entonces, Evelyn, si todavía estás por acá y quisieras conectar tu doble sistema, me gustaría traerte a al trabajo regional. ¿Estás por ahí? Si es que no, se lo paso a Ginny. Ok. Entonces, Evelyn, cuando vuelvas, prendes tu cámara y te invitamos a hacer tu intervención. Entonces, Ginny. Hola, sí. ¿Qué tal si te traigo a temas regionales? Muchos países asiáticos han votado por los términos de referencia para empezar con este proceso. ¿Cómo ves tú el involucramiento ahora y cuáles dirías que son las prioridades de los países en Asia?
Gracias por la pregunta. No todos los países de Asia votaron por los términos de referencia, como Japón, pero escuchamos o sabemos que hay muchas organizaciones de sociedad civil que también están impulsando al gobierno a repensar su posición. Pero los gobiernos y las personas en Asia deben darse cuenta de que tenemos esta convención es importante para nosotros. El futuro de esta convención, hecha bien, puede ser una herramienta para abordar muchos problemas en Asia que hemos visto por años. El crecimiento de las desigualdades que llevan a una molestia social. Hemos visto una explosión de conmoción civil en diferentes partes de la región. Hemos visto Nepal, Indonesia, en las Filipinas también. Eh, Casi todos los días vemos estos temas. Entonces, al centro de esta red de problemas está el problema de las finanzas públicas, cómo se administran, cómo se generan, quién se beneficia de ellas. Y parte de eso está el tema de los sistemas fiscales, los problemas de deuda, de abusos fiscales por parte de las corporaciones y las élites que sangran nuestros tesoros nacionales. El problema de los sistemas fiscales que llevan las marcas del colonialismo y que protegen el interés de las élites y las ganancias de las corporaciones y que tienen sesgos de género. El rol de los sistemas fiscales históricamente para facilitar la transferencia de riqueza y ganancia del sur global, o más de los países del sur global, muchos de nuestros países en Asia son parte de esta transferencia de ganancias y de riqueza del sur al norte. Entonces, los movimientos de las personas en la sociedad civil en Asia y los campeones por la justicia entre nuestros gobiernos, años, pero que eso es por ahí, realmente deben involucrarse de manera activa en el proceso de la Convención Fiscal de Naciones Unidas porque es muy importante para nosotros. Periodistas como como tú, Tomás, tienen un rol importante también para que los gobiernos se involucren en este proceso y se alineen y fortalecen su solidaridad entre los países del sur global para tomar esta oportunidad histórica, tomar nuestros intereses, los intereses del planeta y asegurar que la Convención Futura de Naciones Unidas en materia fiscal realmente lleve el interés de las personas y los países en el sur global, que han tenido la carga desproporcionada de las consecuencias e impactos de muchas injusticias históricas y sistemas o arquitecturas fiscales e internacionales muy fallidos y que ahora esa convención debe transformar. Eso lo dejo ahí. Tomás, te lo paso. No, gracias a ti, Ginny. Tocaste, de hecho, una fibra sensible de mis épocas tempranas como periodista. Definitivamente estoy de acuerdo con la relevancia de hacer que los medios se interesen y se comprometan en seguir este proceso y nuestra interacción desde la sociedad civil con los medios en las regiones también será bastante relevante. Muchas gracias por aplicar tu perspectiva regional. Ahora yo vuelvo con Luis, así que nuevamente todos los que necesiten interpretación cambian de canal. Eh, Quería consultarte a ti también sobre el rol que han jugado los países de América Latina en este proceso. Me refiero en el pasado y la situación actual. También consultarte cómo las transformaciones políticas en la región pueden afectar esos involucramientos y de qué sirven espacios como la PETELAC para impulsar esta negociación en Naciones Unidas. Sí, bueno, muchas gracias Tomás por la pregunta, ¿no? Igual yo hago eco de todo lo que ya has mencionado Ginny en su intervención anterior, ¿no? Y la necesidad también de poder tratar de abordar, digamos, las principales causas o consecuencias que viven nuestros países, ¿no? Actualmente, ¿no? En el caso de América Latina, digamos, hay un enorme, digamos, derrame de recursos, tanto por evasión, elusión fiscal, que ronda los
casi 6, casi los 7, el 7% del PBI regional, lo cual es una cantidad sumamente enorme, digamos. Además, en un contexto en el que la pobreza, la extrema pobreza ronda alrededor del 35%, ¿no? La informalidad, o sea, las personas que están al margen del sistema formal, ronda alrededor del 60% en la región, ¿no? Donde la implementación de las políticas tributarias son altamente regresivas, donde el gasto tributario también tiene un alto nivel, digamos, de representatividad, casi el 5% del PBI regional, ¿no? Y donde parece que los ajustes por austeridad y los altos niveles, digamos, de endeudamiento son la regla constante que también juegan dentro de nuestros países, ¿no? Entonces, en ese marco, como ya se ha conversado, el rol de la política tributaria juega preponderante justamente para la reducción de las desigualdades y el financiamiento de las políticas públicas. ¿Qué se está haciendo en América Latina al respecto de un poco este proceso, ¿no? Que engloba todo lo que ya habíamos mencionado y cuál es la oportunidad también para poder abordar todo este trabajo dentro de la Convención Fiscal de América Latina? Eh, digamos, los países, entiendo, bueno, han tenido un rol preponderante, ¿no? En la región. Si bien hace un par de años se ha constituido lo que se denomina la Plataforma Tributaria para América Latina, que es un espacio de articulación muy importante, digamos, en términos políticos, eh, ha venido avanzando fuertemente para tratar de que se logre visualizar las principales problemáticas que enfrentan nuestros países. Hay algunos desafíos preponderantes y comunes que se ha venido, digamos, articulando o viendo que hay una necesidad imperiosa de atacarlos, por lo menos en los términos de progresividad tributaria, en los términos de la tributación ambiental y en los términos de lo que representa justamente el gasto tributario. En ese marco también, digamos, ha habido un involucramiento por parte de la sociedad civil que también está aportando a ese debate, ¿no? Y en ese marco también lo que se está buscando ahora es tratar de abordar de alguna u otra manera tratar de buscar posiciones conjuntas en cómo avanzar en estos desafíos en la región o algún tipo de articulación política que pueda de alguna manera tratar de visualizar o replicar lo que en un momento la Unión Africana representa para África. Todo este proceso de articulación regional en África ha sido, digamos, uno de los ejemplos o uno de las ideales que se tuvo dentro de la PTLAC para poder estructurar todo este proceso en América Latina. Entonces, desde ahí, actualmente, la presidencia pro tempore de Brasil también ha abordado como desafíos toda esta agenda temática, ¿no? Y desde ahí se está avanzando justamente en tratar de organizar este trabajo regional, ¿no? Con algunos puntos importantes de la agenda regional para abordar los desafíos de la evasión, la elusión fiscal, pero también algunas cuestiones importantes para dotar de elementos importantes sobre, por ejemplo, cómo abordar el tema de la tributación de las grandes riquezas, cómo avanzar en los cambios, digamos, en la necesidad también como había mencionado, de tener propuestas para hacer o desincentivar los impactos de las digamos, empresas altas en desarrollo de energías fósiles, ¿no? Han habido esas demandas muy específicas de la lucha contra los flujos financieros ilícitos. Entonces, desde allí, si bien se está tratando de abordar esta articulación temática, es un proceso que todavía o sea, va a llegar a algún tiempo, me parece personalmente, seguramente con las próximas reuniones que se vayan teniendo y el devenir del proceso de la convención fiscal, esperamos también de que las principales demandas y problemas sean visualizados también dentro de esta articulación regional y sean también
elevados como propuesta regional. Esperemos con alguna especie de, al menos alguna especie de articulación regional sobre esta temática, ¿no? Es importante recalcar también que ahí el papel de la sociedad civil regional, bueno, el papel de la sociedad civil que conformamos el Consejo de Coordinación de la plataforma también aporte, digamos, con propuestas, que es lo que ha venido haciendo, y aporte con iniciativas concretas, ¿no? Una de las demandas importantes que desde ahí también se ha venido levantando es la necesidad de que también los sistemas tributarios sean progresivos, justos, que tengan también un elemento claro relacionado a los impactos en la raza y en el género, ¿no? Que es uno de los elementos importantes y que también se ha tomado como una de las demandas importantes por la presidencia pro tempore de Brasil para este trabajo. Entonces, eh, todavía sigue habiendo muchos desafíos dentro de la región. La articulación se está iniciando. Esperemos que, digamos, todas estas demandas puedan ser, como decía, ser articuladas, pero también existe la necesidad de seguir haciendo incidencia interna, regional, para que esto sea posible, ¿no? Eso muy, muy rápido para poder complementar a la pregunta. Gracias, Luis. Regresamos a los canales originales. Entonces ahora vamos con África. De vuelta con Everlyn. Me prometió que de hecho está ahí. Everlyn, ¿estás por allí? Estamos, ahí estás. Ok, de vuelta. Bienvenida de vuelta, Everlyn. ¿También tienes tu audio? Sí, ¿me escuchan claramente? Sí, muy bien. Entonces, tienes uno de los roles de liderazgo acá hoy. Entonces, ilumínanos acerca de lo que ha estado ocurriendo en torno a África, porque como sabemos, el grupo africano ha liderado el proceso desde el principio, incluso antes de que estuvieran las negociaciones de términos de referencias. Entonces, ¿ha habido algún cambio en la posición del grupo africano? ¿Y cómo ves tú las prioridades y el involucramiento africano actualmente ahora que entramos a las negociaciones de Nairobi? Primero que todo, me emociona mucho el movimiento de las negociaciones, llevarlas a Nairobi. Para todos aquellos involucrados en el desarrollo de los términos de referencia, el llevar las negociaciones a Nairobi fue un esfuerzo muy deliberado del grupo africano para asegurarse de que no solamente el resultado de la convención marco fuera lo más inclusivo posible, sino también el proceso del desarrollo de esa convención marco fuera lo más inclusivo posible. Entonces, por primera vez vamos a tener una negociación internacional fiscal en el sur global, en el suelo africano, y realmente me emociona mucho darle la bienvenida a todos ustedes en Nairobi las próximas semanas. Así que bienvenidos. Creo que la posición de África ha estado clara desde el principio. La posición es que queremos abordar el desbalance histórico de los derechos fiscales, la el residencia al principio no ha trabajado a favor de muchos países del sur, sobre todo África. Queremos abordar los flujos financieros ilícitos y queremos un sistema de gobernanza fiscal que sea inclusivo. Ahora, en las negociaciones este año, la posición del grupo africano se ha mantenido. Solamente seguimos con el mismo discurso en nuestras posiciones, básicamente jugando tanto el lado de ofensiva y defensiva para salvaguardar alguna de estas disposiciones. Por ejemplo, uno de los compromisos más clave del Grupo Africano ha sido el compromiso de la distribución de los derechos fiscales, en que básicamente queremos tener un compromiso que vaya a asegurar que en todos lados donde se lleva a cabo una actividad económica, ese país o esa jurisdicción, de hecho ese país, no ese estado, tenga el derecho de imponer impuestos sobre cualquier renta que salga de esa actividad económica. Y eso es muy, muy importante. Particularmente también creamos el contexto de la economía digital
en que podemos ver que ahora las compañías multinacionales pueden llevar a cabo actividades económicas y generar ganancias muy sustanciales de nuestros países sin tener que pagar ningún impuesto allí, eh, de la forma en que las reglas fiscales internacionales están estructuradas ahora. Otro muy importante, por supuesto, es abordar los flujos financieros ilícitos relacionados a materia fiscal. Y hemos hablado de la necesidad de hacer esto, pero en el grupo africano también estamos hablando del cómo. El cómo es muy importante para nosotros. ¿Cómo podemos abordar los flujos financieros ilícitos en relación a materia fiscal? Es a través de la transparencia fiscal. Entonces estamos haciendo un llamado de reportes por los reportes país y estándares que funcionen para nosotros y por revisitar los estándares de transparencia fiscal o por lo menos un periodo de gracia para poder adherirse a esos estándares. Incluso en lo que tratamos de obtener todos los marcos tecnológicos y de datos establecidos. Estamos haciendo un llamado por un tratamiento especial y diferencial en relación a la transparencia fiscal, sobre todo el intercambio de información y también reportes país. Y se ha visto que el grupo africano ha sido constante en estas llamadas. Han sido consistentes incluso antes de 2024, cuando negociábamos los términos de referencia sobre qué es lo que particularmente se quisiera obtener de la Convención Marco. Creo que el tema es que la mayor barrera para lograr incluir de manera exitosa en todos estos llamados dentro de la Convención Marco ha sido la falta de apoyo político de otras regiones, sobre todo del norte global. Entonces terminamos con un compromiso o terminamos con una disposición que están diluidos. Y en lo que avanzamos, eso va a ser uno de los mayores desafíos en lo que seguimos avanzando. Por ejemplo, la posición ahora del grupo africano es que no queremos arbitraje. No pensamos que el arbitraje sea buena idea. Y la ironía es, en el flujo de trabajo 3, y la ironía es que la mayoría de personas piensa que las mayores víctimas del sistema ISDS, que es el de resolución de disputas, las mayores víctimas, las que de hecho han estado perdiendo, son los países europeos, sobre todo los del norte global, ¿no? Y cualquier hombre de Estado de cualquier país te va a decir que no han disfrutado sentarse o perder su soberanía a través de procesos de arbitraje, pero sin embargo en el grupo de trabajo 3 todavía no tenemos el soporte político del norte global, a pesar de que son los menos impactados en no poner arbitraje obligatorio allí. Entonces, para mí no es ni siquiera un tema técnico, un problema técnico. Todavía estamos en la parte del apoyo político y necesitamos más apoyo, sobre todo de otras regiones, sobre todo el norte global, para poder asegurar que tengamos disposiciones progresivas y ambiciones en la Convención Marco y en los protocolos. Necesitamos salvaguardar contra la dilución de, de la ambición inicial que teníamos y debemos de evitar hacer compromisos por, para asegurar la cooperación internacional, porque es compromiso solo para mantener el status quo que no beneficia a los países africanos, ni siquiera a bueno, ningún país del del sur global. Y sé que no es bueno hacer apuestas, probablemente sea ilegal, pero estoy dispuesta a apostar ahora que cuando ven el número de casos de resolución de disputas y los países que pierden, incluso si quieres utilizar inteligencia artificial, que no lo animo ahora, van a ver que los países más impactados son los del norte global. No son los africanos, tal vez latinoamericanos sigan en segundo lugar, pero definitivamente no los africanos. Entonces mi pregunta como sociedad civil es, ¿qué estamos haciendo mal? Que no somos capaces de obtener el apoyo político para cosas que claramente tienen evidencia de que afectan a los países. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos revisitar nuestra estrategia de incidencia?
Porque es que Alemania, de todos los países que actualmente está experimentando las repercusiones de los ISDS, han estado apoyando el arbitraje obligatorio en algo que es tan importante para la soberanía de cualquier país, que es la materia tributaria. ¿Por qué decidimos seguir viendo de esta forma la soberanía económica? ¿Qué tenemos que hacer en Alemania para obtener más apoyo, para alejarnos no solamente de ISDS, sino también del arbitraje obligatorio en el contexto de la tributación? Es algo del que tenemos que discutir más, sobre todo porque el flujo de trabajo 3 también va a básicamente dominar las discusiones que vamos a tener en noviembre. Entonces, espero que podamos hablar más al respecto cuando la gente venga a Nairobi, y voy a tratar de terminar una nota positiva. Creo que también como sociedad civil tenemos que estar dispuestos a ser flexibles en términos de nuestra estrategia de incidencia y movernos con las olas de estas negociaciones. Entonces, a diferencia de la estrategia inicial, que es que debemos apoyar al grupo africano, debemos proporcionar apoyo técnico, también debemos de preguntarnos qué podemos hacer para también asegurar que nuestro país, sin importar de dónde vengo yo, al final del día encuentre un buen instrumento. Porque incluso si todos los países de África, 54 que son, firman el instrumento, va a tomar fuerza. Al final del día queremos un instrumento multilateral. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para asegurarme de que Francia, de que Alemania, de que Brasil, de que Sudáfrica firmen un buen instrumento y apoyen medidas progresivas dentro de esto? No solamente se trata de apoyar lo que yo llamaría, digamos, para usar términos de fútbol, los strikers en este proceso, que son el grupo africano, sino también asegurarnos de que el defensa, el de campo, el arquero, también se involucren, ¿no? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que todos jueguen su rol y para asegurarnos de obtener más apoyo a nivel nacional y regional para lo que el grupo africano está tratando de hacer? Porque hemos sido constantes desde el principio acerca de qué es lo que queremos obtener de este proceso, y honestamente no solamente para nuestro beneficio, sino para el resto de países también. Entonces, gracias, Tomás. Y disculpa, me tomé más tiempo. No, no, no. Gracias, Evelyn. Y de hecho, tu pasión es contagiosa. Gracias por utilizar esta metáfora de fútbol. Yo de Argentina como campeón mundial. Realmente es muy cómodo escucharlo. Tengamos una última pregunta, Tobe, sobre qué es lo que está pasando en Europa y en el norte global, que ha sido, tal vez, digamos, no ha querido lanzar o avanzar con este proceso, con su involucramiento con la OCDE. Entonces, ¿qué sientes tú acerca de las posiciones actuales de las regiones? Hay como posiciones diferentes dentro de Europa y del norte global. Y si es que puedes tomarte un minuto para compartir con nosotros qué piensas de que los Estados Unidos se salgan de las negociaciones hasta este punto. Entonces, tenemos 4 minutos en el webinar, pero siéntete libre de utilizar todos los 4 minutos, porque sí que es importante lo que vas a decir. No, muchas gracias. Creo que el resumen de lo que voy a decir es que ahora es un muy buen momento para hacer seguimiento con la evidencia y el aliento, y realmente involucrarnos con esto, sobre todo los europeos. Sí, los Estados Unidos se salieron de las negociaciones fiscales de las Naciones Unidas, también de las climáticas, de los derechos humanos. Los Estados Unidos hacen lo que hacen, ¿no? Se fueron. La diferencia entre la Convención Marco en materia fiscal y del proceso de Locke es que las Naciones Unidas no permitió que los Estados Unidos escriba la convención antes de irse, ¿no? Ese es el error que tiende a hacer la OCDE. Es bastante normal en Naciones Unidas, el resto del mundo toma un acuerdo, el resto del mundo empieza a avanzar y luego viene Estados Unidos después. Entonces,
Definitivamente no nos entristeció ver que Estados Unidos salga antes de que se escriba el acuerdo en lugar de justo después de finalizarlo, porque tienden a dominar las negociaciones si es que están en la sala, pero igual no lo firman y no siguen las reglas. En la Unión Europea, pues no es un solo grupo, de hecho, tenemos algunos de los paraísos fiscales más grandes en las Naciones Unidas. Ellos también le roban dinero a otros países en el norte global, incluyendo otros países de la Unión Europea. Entonces, eh, ambas uniones europeas tienen intereses económicos distintos y los otros países tienen más puntos en común con otros países en el mundo que están perdiendo con estos tratados o con estos paraísos fiscales. Por ejemplo, de paraísos fiscales tenemos Países Bajos, Luxemburgo, dentro del Reino Unido, de las Naciones Unidas tenemos a Suiza ahí justo a nuestro costado. Entonces empezamos a ver las negociaciones de manera clara porque la Unión Europea ya no negocia como un grupo, se han diversificado. También tenemos países en la Unión Europea que no son países de sede principal. Es un poco técnico, pero básicamente tienen un interés fuerte en obtener distinto tipo de distribución de derechos fiscales que lo que ha sugerido la OCDE. La OCDE ha sugerido eh, dárselo a los países donde están las sedes principales. Entonces, países en Europa Central hay más países que tienen más común con el sur global que con Europa Occidental. Pero la Unión Europea es un tema muy confuso y muchas veces recién están empezando a comenzar a hablar sobre impuestos. Entonces es el momento perfecto para que todos nos involucremos con ello y les ayudemos a, a establecer sus posiciones tributarias y tratar de recordarles que estamos allí para hacer un sistema tributario internacional para el desarrollo sostenible. Y último comentario, solo porque tenemos preguntas muy buenas en el chat y puedo ver que no vamos a tener tiempo de responderlas, pero solo sobre preguntas, creación de valor. Sí, la posición de la sociedad civil quiere borrar el término creación de valor. Es muy poco claro. Y hay un riesgo de que, por ejemplo, la ilusión de impuestos vía patentes lleve a temas de creación de valor. Entonces, sí, sacar ese término. Y lo siguiente lo dijo Evelyn, el tema de presencia económica significativa es importante, pero también si es que hacemos una transición hacia a, fiscalizar a las corporaciones y sus rentas globales y tener distribución de las rentas, entonces se vuelve un sistema nuevo y allí tal vez también queramos ver diferentes nexos para diferentes sectores. Esto es un poco técnico, pero solo para decir que básicamente apoyamos una reforma fundamental y debería recibir el apoyo de los reportes públicos país a país que nos digan cuánto pagan en los países por impuestos para ver cómo serían las diferentes distribuciones. Buena pregunta, la última, sobre derechos humanos. Si se abordan los principios en el mandato, la posición de sociedad civil es que la Convención en materia fiscal para el desarrollo sostenible también debería de incluir un compromiso que asegure que la Convención fiscal apoye todos los compromisos que los gobiernos han tomado relacionados al desarrollo sostenible. Para nosotros eso también incluye obligaciones con los derechos humanos y con el medio ambiente y con protección social. Entonces, también los derechos de las personas con discapacidades. Así que estamos tratando de vincular la Convención Fiscal con la agenda más amplia de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Esa también es mi participación o respuesta breve a las preguntas que se han hecho sobre desarrollo sostenible. Tenemos mucho, incluyendo un impuesto especial sobre las industrias contaminantes y también de combustibles fósiles. Hay una cosa más. Había una pregunta de si es que el impuesto de las empresas contaminantes sería un pago por el derecho a contaminar. Y no. eh, Estamos lanzando un reporte al respecto. Estamos sugiriendo que haya un impuesto que incremente y se vuelva cada vez más alto para que atraiga el compromiso global de ir eliminando los combustibles fósiles. Somos muy conscientes de que el hecho de que el sistema tributario debe de
fortalecer el compromiso sobre clima, medio ambiente y derechos humanos y la agenda social más amplia de Naciones Unidas. Y lo dejo ahí. Eso fue lo mejor que pude hacer con los pocos minutos que tenía. Buenísimo, buenísimo, Tobe. Muchísimas gracias. Muchas gracias por cerrar el webinar de manera mucho más sencilla para mí. Como dijo Tobe, casi que pasó por todas las preguntas que se nos hicieron, pero como ven, ya nos pasamos el tiempo. Hemos visto todas las preguntas que han enviado, pensamos que son muy buenas y creo que nuestra ambición nos hizo quedarnos sin tiempo, así que no vamos a tener tiempo de darles respuestas más profundas para cada pregunta, pero tomamos nota y más allá de lo que ha dicho Toby, vamos a asegurarnos de abordarlas en intercambios futuros o llamadas de grupo de trabajo si se pueden unir, si no están ahí aún. Agradecemos mucho su tiempo, su paciencia que han invertido en participar en esta discusión. Sabemos que todavía es temprano en el proceso, que va a ser hasta 2027, así que la ambición en Nairobi sí que es importante y la sociedad civil, nosotros en la sociedad civil estamos totalmente movilizados, casi 100 de nosotros van a estar allí en tierra en las sesiones de Nairobi, así que por favor sigan nuestras actualizaciones, las actualizaciones de nuestros miembros en las negociaciones y sigamos conectados. Gracias, Dereje, Luis, Tove, Ginny, Evelyn, Distol, y gracias a los intérpretes también y a todos los participantes. No sé, Dereje, ¿prendiste la cámara porque querías decir algo? Ah, no, no, solamente despedirte. Ok, nos vemos todos en Nairobi. Gracias, ha sido un placer.